organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento, estudiando el libro de Éxodo. Vamos a iniciar desde el capítulo 26 en adelante. El santuario. Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ella. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde, y haz lo mismo con la otra 5. En el borde superior del primer conjunto de cortina pon una presilla de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortina. En la cortina del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en la cortina de otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y la otra 6 en otro conjunto, doblando la 6ª cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételo en la presilla para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgado a espalda del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo, y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para el santuario un toldo de piel de carnero teñido de rojo, y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirva de pilares. Cada tablón debe medir 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho y contar con 2 ranuras para que cada tablón encaje en el otro. Todos los tablones para el santuario lo hará así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata para colocarla debajo de los tablones, 2 bases por tablón, para que las 2 ranuras de cada tablón encaje en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, preparará también 20 tablones y 40 bases de plata, y pondrá 2 bases debajo de cada tablón.
Pondrá 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos 2 tablones deben ser dobles en las bases, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para lo del costado opuesto y 5 para lo del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ello. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordado en ella. Cuélgala con gancho de oro en 4 postes de madera de acacia cubierto de oro, los cuales levantará sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrá frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubierto de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes 5 bases de bronce. Haz un altar de madera de acacia cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por el lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza. Y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, su portaceniza, sus tenazas, su aspersorio, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrela de bronce. La vara deberá pasar por los anillos, de modo que sobresalga en los 2 extremos del altar para que éste pueda ser transportado. El altar lo hará hueco y de tabla, exactamente como el que se te mostró en el monte. Haz un atrio
Para el santuario, el lado sur debe medir 45 metros, del lado 45 metros de largo y tener cortina de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortina de 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortina de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y gancho de platas y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Cortina de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con base de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Haz que comparezcan ante ti tus hermanos Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas. Ellos me servirán como sacerdote. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le hará son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus 2 extremos tendrá hombrera con cinta para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza, como 2 piedras de onices, y graba en ella los nombres de los 12 hijos de Israel
por orden de nacimiento, 6 hombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras como los orfebres graban sellos. Engarzará la piedra en filigrana de oro y la sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en su hombro los nombres de los hijos de Israel para recordarlo ante el Señor. Haz también engaste en figura de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. El pectoral para impartir justicia lo bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo con 20 de ancho. Engarzará en él 4 hileras de piedra preciosa. En la primera pondrá un rubí, un crisolito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un onice y un jaspe. Engarzala en filigranas de oros. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz una cadenilla de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalo a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de la cadenilla a los 2 engastes para fijarlo por la parte delantera a la hombrera del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalo en los extremos del pectoral en su borde interno cercano al efod. A 2 anillos más también de oro para fijarlo por el frente del efod, pero por debajo de la hombrera, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrá el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Haz de púrpura todo el manto del efod con una cobertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la cobertura le pondrá un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarren. En torno al borde inferior del manto pondrá granadas de púrpura, carmesí, escarlata, alternándola con campanilla de oro.
Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas que los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar su ofrenda sagrada. La túnica y el turbante lo hará de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón le hará túnica, cinturones y mistras para conferirle honra y dignidad. Una vez que haya vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, lo ungirá para conferirle autoridad y consagrarlo como mi sacerdote. Hazle también calzoncillo de lino que le cubran el cuerpo desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos deberán ponérselo siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, y al fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Para consagrarlo como sacerdote a mi servicio hará lo siguiente: tomará un novillo y 2 carneros sin defecto, y con harina fina de trigo hará panes y torta sin levadura amasada con aceite, y obleas sin levadura untada con aceite. Pondrá los panes, la torta y las obleas en un canastillo y me lo presentará junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevará a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y lo bañará. Tomará la vestidura y le pondrá a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo juntará con el cinturón, le pondrá el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirá derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercará entonces a sus hijos y le pondrá las túnicas y la mistra. A continuación le ceñirá los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así le conferirá autoridad, y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Arrimará el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y allí en presencia del Señor sacrificará al novillo. Con el dedo tomará un poco de sangre de novillo y la untará en los cuernos del altar, y al pie del altar derramará la sangre restante.
Al hígado y a los 2 riñones le quitará la grasa que los cubre y la quemará sobre el altar, pero la carne del novillo, su piel y su excremento lo quemará fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomará luego unos de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, lo sacrificará y con la sangre rociará el altar y sus 4 costados. Destazará el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, lo pondrá sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemará todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Tomará entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificará poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de su hijo, lo mismo que el pulgar derecho y el dedo gordo derecho. Después de eso rociará el altar y sus 4 costados de la sangre, y rociará también un poco de esa sangre y del aceite, la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre su vestidura. Así Aarón y sus hijos y su vestidura quedarán consagrados. De este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomará la cola, la grasa que recubra las vísceras, el hígado, los 2 riñones y el muslo derecho, del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor. Tomará unos de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea, y meciéndola ante el Señor lo pondrá en la mano de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Después de eso, tomará el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues solo la porción que a ellos le corresponde. Estas son las porciones que de su sacrificio de comunión el Señor le dará siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ella cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Deberá llevar puesta esa vestidura durante 7 días. Toma el carnero con que se le confirió autoridad y cruce sus carnes en el lugar sagrado, a la entrada de la tienda de reunión. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esa ofrenda se hizo expiación por ellos, se le confirió autoridad y se le consagró.
Solo ellos podrán comerla y nadie más, porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con que se le confirió autoridad o algo del pan, quémalo, no debe comerse porque es parte de la ofrenda sagrada. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirle autoridad para hacer expiación. Cada día ofrecerá un novillo como ofrenda por el pecado. Purificará el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo hará durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Todos los días ofrecerá sobre el altar 2 corderos de 1 año. Al despuntar el día ofrecerá uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerá como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificará al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación con la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Así la palabra de Dios ayer, hoy, siempre ha hablado a nuestro corazón, a nuestro conocimiento, al estudio de la palabra de Dios en el Pentateuco, que el libro de Éxodo forma parte de los primeros 5 libros que Moisés escribió después que Dios le inspiró y le mandó escribir todo lo que se relacionaba con el mandato de pastorear y sacar de Egipto al pueblo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, que estarían esclavizadas en Egipto, pero que él se acordaría gracias a que ellos clamaron y les recordaron al Señor ese pacto, y el Señor cumplió esa promesa usando a Moisés y Aarón para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra de libertad y prosperidad que emana leche y miel. Pero los israelitas estaban desconociendo la grandeza de Dios y no todos conocían de esa promesa, y aún así decidieron irse a esa tierra prometida. El proceso para llegar y traspasar el desierto fue muy difícil. Dios le mantuvo a ellos de sustento, de maná, de carne a través de la codornices y de agua a través de la roca de Meribá, pero en todo ellos pecaron porque desconfiaron del Dios Padre, proveedor y conservador de la vida. Y entonces el Señor hablaba directamente con Moisés cara a cara,
Directamente Moisés quería ver al Señor y el Señor pasó por él, pero dijo que no le vería la cara, pero Moisés oía la voz del Señor y era el que hacía lo que el Señor le pedía. El pueblo fue invitado a conocer también al Señor, pero ellos no aceptaron porque tenían miedo de morir. Y el Señor ofreció que le haría un lugar donde su nombre estaría y se haría presente. Y es aquí como le instruyó a Moisés de este templo, cómo quería que se hiciera y cómo iba él a representarse a través de los sacerdotes en aquel templo para ayudar al pueblo. Ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, el Señor nos recuerda que separado de Él estamos en pecado, que unido a Él a través de Jesucristo conseguimos la gracia de la salvación y que el Espíritu Santo estaría con nosotros y no nos dejaría solos.